¿Alguna vez has sentido que en tu vida ocurren cosas que parecen estar guiadas por una mano divina? Hay experiencias, señales y momentos tan especiales que solo parecen estar reservados para aquellos que tienen un llamado mayor, un propósito único. En este video vamos a explorar las increíbles cosas que solo les pasan a los elegidos de Dios. Desde una protección sobrenatural hasta una intuición profunda y una fe inquebrantable, estas experiencias muestran el cuidado y la guía especial que Dios tiene para aquellos que están destinados a cumplir su propósito. Prepárate para descubrir esos misterios divinos que solo suceden en la vida de los elegidos. Quédate con nosotros para conocer estos momentos únicos y transformadores. Antes de comenzar, quiero que todos dejemos un momento en los comentarios para agradecer. Escribe: "Gracias, Dios mío, por todo lo que me das cada día", o cualquier frase que sientas en tu corazón. Vamos a llenar este espacio de gratitud, reconociendo que cada bendición y cada señal especial en nuestra vida vienen de Él. Me encantaría ver sus mensajes de agradecimiento ahí abajo. Señal 1. Aislamiento. El aislamiento es una palabra que muchos temen, pero que, para aquellos que buscan algo más profundo en su vida espiritual, es una puerta que lleva a una conexión mayor con Dios. En este tiempo de separación, el elegido es sacado de su entorno habitual, alejado de las personas y de todo aquello que lo rodea para entrar en un espacio de silencio y soledad. No se trata de un vacío, sino de una fase intensa de intimidad con Dios. La soledad y el silencio se convierten en sus aliados, y en este espacio se abre una conexión espiritual más profunda que no se podría alcanzar en medio de las distracciones de la vida cotidiana. Es aquí, en este tiempo de aislamiento, donde el alma puede escucharse a sí misma y, sobre todo, escuchar a Dios de una manera que no había experimentado antes. Es un tiempo de autodescubrimiento, pero también de revelación divina. Podemos ver un ejemplo claro de esto en la historia de David. A una edad temprana fue ungido para ser el futuro rey de Israel. Podríamos pensar que, con una promesa tan grande, su ascenso al trono sería inmediato, pero lo que sucedió fue todo lo contrario. David tuvo que pasar 15 años en un estado de aislamiento. Durante ese tiempo, enfrentó peligros constantes, huyó de enemigos y vivió en condiciones de extrema dificultad. Fue perseguido, traicionado y obligado a esconderse en cuevas, pasando sus días en el desierto, lejos de todo aquello que alguna vez conoció. Pero ese tiempo de soledad no fue un castigo, fue una preparación. Dios usó ese periodo para trabajar profundamente en él, para moldear su carácter, fortalecer su fe y enseñarle lecciones que solo se pueden aprender en el silencio. Cada día de esos años formó a David en el hombre que luego sería capaz de liderar una nación, porque cuando finalmente llegó al trono, lo hizo como un líder forjado en el fuego de la prueba y la soledad. Este aislamiento tiene una aplicación espiritual muy poderosa para todos nosotros. Dios usa estos momentos de soledad para trabajar en lo profundo de nuestras vidas, para pulir nuestras habilidades y mostrar quiénes somos realmente. En estos tiempos, las distracciones se desvanecen y queda un espacio puro donde Dios puede hablar más claramente. Es un tiempo en el que nuestra identidad se revela, un tiempo en el que el propósito de nuestra vida se hace evidente. Dios, en su sabiduría, utiliza esta fase para que podamos vernos sin máscaras y entender la misión que Él tiene para nosotros. Como el orfebre que somete el oro al fuego para eliminar las impurezas, Dios usa el aislamiento como un proceso de refinación, un fuego purificador que quema lo innecesario y fortalece lo esencial. El aislamiento es como el entrenamiento de un soldado. Antes de que un soldado pueda ir a la batalla, debe pasar por un entrenamiento intenso y riguroso. No se le manda a la guerra sin antes haber pasado por pruebas, por ejercicios físicos y mentales que lo preparen para enfrentar cualquier situación.
Cada día de ese entrenamiento lo fortalece y lo capacita para el momento en que deberá enfrentar el campo de batalla. De la misma manera, el aislamiento es un entrenamiento espiritual. Dios utiliza este tiempo para fortalecer al elegido, para darle las herramientas necesarias, la fuerza, la paciencia y la resistencia que necesitará para cumplir su propósito. Porque el llamado de Dios no es sencillo. Demanda un carácter firme, una fe inquebrantable y un corazón preparado para soportar cualquier adversidad. En el silencio del aislamiento, Dios obra en el alma. Es en este espacio donde el alma aprende a depender completamente de Él, a confiar sin reservas, a entregar cada preocupación, cada miedo y cada duda. Dios se convierte en el único refugio y la única guía. Y es en esta dependencia donde el espíritu se fortifica, donde la persona encuentra la paz que solo viene de saber que está en el camino correcto, que Dios tiene un propósito y que todo, incluso la soledad, forma parte de su plan perfecto. Este proceso de aislamiento, aunque duro y desafiante, es esencial para nuestro crecimiento. Es el lugar donde Dios moldea nuestra vida, donde quita lo superficial y revela lo profundo. Es un tiempo donde, como David, aprendemos lecciones que marcarán nuestro camino y nos prepararán para el propósito que Él tiene preparado para nosotros. Señal 2. Sensibilidad a la voz de Dios. La sensibilidad a la voz de Dios es algo que se va desarrollando en aquellos que son llamados a un propósito especial. Esta habilidad no siempre se manifiesta de una manera clara o audible. A menudo es un susurro en el corazón, una convicción tan fuerte que no puede ser ignorada, una intuición que parece emerger desde lo más profundo del ser. Cuando uno empieza a percibir la voz de Dios de esta manera, no hay duda de que esa comunicación es real, que Dios está guiando cada paso, cada decisión, cada camino a seguir. Esta sensibilidad es como una brújula espiritual que lleva al alma a tomar decisiones alineadas con el propósito que Dios ha marcado. Es algo que no se ve, pero que se siente con una certeza inquebrantable. Un ejemplo poderoso de esta sensibilidad se encuentra en la historia de Moisés. Moisés experimentó la voz de Dios en la zarza ardiente, un encuentro que cambió el curso de su vida para siempre. En ese momento, Dios le habló de manera directa y le dio un mandato claro: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Imagínense estar frente a esa zarza ardiente, escuchar un llamado que no deja lugar a dudas, un llamado que marca tu vida y te da claridad sobre quién eres y qué debes hacer. Moisés no fue el mismo después de ese encuentro. Esa voz le dio propósito y dirección, y a partir de ahí, cada paso que dio estuvo guiado por esa misma voz que escuchó en el desierto. Moisés aprendió a depender de esa guía, a seguir la dirección divina incluso en los momentos de mayor incertidumbre, y su vida entera se convirtió en un reflejo de esa obediencia y sensibilidad a la voz de Dios. La razón por la cual Dios concede esta sensibilidad especial es clara. Permite a los elegidos recibir su guía en los momentos en que más lo necesitan. Todos enfrentamos momentos de duda, de incertidumbre, de decisiones difíciles. Y es precisamente en esos momentos donde escuchar la voz de Dios hace toda la diferencia. Esa voz brinda paz, brinda claridad, y sobre todo brinda sabiduría. No es una guía cualquiera, es una guía que lleva a las personas a tomar decisiones que no solo son sabias, sino también alineadas con el propósito divino. Cuando uno escucha la voz de Dios, cada paso se convierte en una oportunidad para cumplir con ese propósito, para caminar en la dirección correcta, sin importar los desafíos que puedan surgir en el camino. Esta sensibilidad no se desarrolla de la noche a la mañana. Es el resultado de una relación profunda y constante con Dios, una relación que se fortalece con el tiempo a través de la oración, la meditación y la reflexión en su palabra.
La oración no solo es hablar con Dios, es aprender a escucharlo, a percibir esos susurros que guían cada aspecto de nuestra vida. Es un diálogo que se va profundizando con cada día, con cada momento en que elegimos acercarnos a Él. Y mientras más escuchamos su voz, más aprendemos a confiar en ella, a depender de esa guía divina en cada aspecto de nuestra vida. Así, Dios se convierte no solo en una presencia que nos acompaña, sino en una voz que nos orienta, en una fuente de sabiduría que nos ayuda a enfrentar cada situación. Pero esta sensibilidad no es solo un privilegio, también es una gran responsabilidad. Aquellos que escuchan la voz de Dios no están llamados a guardarla para sí mismos, sino a compartir esa guía, a ayudar a otros a encontrar la misma paz y claridad. Dios confía en los elegidos para que usen esta sensibilidad no solo en su propio beneficio, sino para servir, para ofrecer consejos y orientación que reflejen su sabiduría y su amor. Cada palabra, cada acción que nace de esa sensibilidad tiene el poder de impactar a los demás, de guiarlos y darles esperanza. Los elegidos se convierten en instrumentos de Dios y a través de ellos su voz puede llegar a aquellos que necesitan una palabra de aliento, un consejo en tiempos difíciles, una luz en medio de la oscuridad. Escuchar la voz de Dios es un regalo y un llamado, una invitación a vivir una vida en comunión constante con Él. Es aprender a confiar, a depender de esa voz que habla en el silencio del corazón, que nos guía cuando el camino parece incierto, que nos da dirección cuando todo a nuestro alrededor parece confuso. Y es también una responsabilidad, un llamado a ser luz para los demás, a compartir esa sabiduría y esa paz que Dios nos da, y a ayudar a otros a encontrar su propio camino en la presencia de Dios. Señal 3. Profundidad en el estudio de la palabra. El estudio profundo de la palabra de Dios es algo que transforma a quien lo practica. Los elegidos sienten una atracción intensa hacia la Biblia, una necesidad casi insaciable de leer y comprender las Escrituras. No es solo una lectura superficial o rápida. Es un deseo de sumergirse en cada versículo, de entender el mensaje de Dios y de descubrir las verdades profundas que Él quiere revelarles. Cada vez que se abren las páginas de la Biblia, el alma se encuentra en un viaje espiritual, un diálogo constante con Dios donde Él va revelando su carácter, su amor y su plan para la vida de cada uno. Este conocimiento no se queda en la mente, impacta cada aspecto de la vida cotidiana, y cada enseñanza se convierte en un pilar para tomar decisiones, para vivir con propósito y para enfrentar los desafíos de la vida. Podemos ver esto reflejado en los discípulos de Jesús. Ellos no solo escuchaban sus enseñanzas, las absorbían, las vivían y las meditaban constantemente. Dedicaron su vida a comprender a fondo lo que Jesús les enseñaba y a vivir en conformidad con esas enseñanzas. Los discípulos no eran personas perfectas, tenían dudas, temores y debilidades, pero en esa búsqueda constante de la verdad y en ese anhelo de profundizar en las palabras de Jesús, encontraron la fortaleza para transformar sus vidas y para convertirse en instrumentos de cambio en el mundo. No se conformaron con escuchar, querían entender, querían aplicar y sobre todo querían compartir esa verdad con todos los que conocían. Ese deseo de profundizar en la verdad fue lo que los llevó a impactar vidas y a extender el mensaje de amor y redención de Cristo. El propósito de este estudio profundo es claro. Permite a los elegidos conocer más a Dios y entender su carácter, algo que va mucho más allá de las palabras en una página. A medida que se sumergen en la Escritura, descubren principios y valores que pueden aplicar en su vida diaria, en sus decisiones, en sus actitudes y en sus relaciones con los demás. Esta comprensión no es un mero conocimiento teórico, es algo que transforma su forma de vivir. Las Escrituras comienzan a moldear su carácter, a cambiar su perspectiva y a alinear su vida con la voluntad de Dios.
Este proceso no sucede de la noche a la mañana, pero con el tiempo, el conocimiento acumulado y las verdades reveladas se convierten en un mapa espiritual, una guía clara que les ayuda a vivir de acuerdo con el propósito de Dios. Para aquellos que se sumergen en el estudio de la palabra de Dios, esta se convierte en una fuente diaria de fortaleza, de guía y de sabiduría. Cada vez que se acercan a ella, encuentran consuelo en los momentos de prueba, dirección en los momentos de confusión y ánimo en los momentos de debilidad. Las Escrituras se convierten en un refugio, en una voz que les recuerda quiénes son y cuál es su propósito. Este estudio inspira a vivir con integridad, a caminar con humildad y a reflejar el amor de Dios en todo lo que hacen. Pero no solo se quedan con esa verdad para ellos mismos, sienten el impulso de compartirla con quienes los rodean. Cada palabra que encuentran, cada enseñanza que aprenden, se convierte en un mensaje de esperanza y de luz para otros, en una oportunidad de inspirar y de guiar a quienes también buscan respuestas. Sin embargo, este conocimiento y esta comprensión traen consigo una gran responsabilidad. No basta con saber lo que dice la Biblia. El llamado es vivir conforme a sus enseñanzas, es aplicar esa sabiduría en cada acción, en cada palabra y en cada decisión, demostrando con el ejemplo la transformación que produce la palabra de Dios en una vida. Pero también aquellos que han sido bendecidos con este conocimiento son llamados a compartirlo con humildad y amor, no para imponer su verdad, sino para edificar y guiar a otros en su propia relación con Dios. Este compartir no es desde una posición de superioridad, sino con un corazón humilde, entendiendo que todos están en un viaje y que el propósito es crecer juntos, apoyarse y recordarse mutuamente el amor y la verdad de Dios. El estudio profundo de la Biblia transforma, fortalece y guía. No es solo una lectura, es un encuentro con Dios, un diálogo continuo que cambia el corazón, que moldea el carácter y que da dirección. Y al final, quienes se dedican a este estudio encuentran un propósito mayor, una misión de amor y servicio hacia los demás, reflejando la luz y el amor de Dios en cada aspecto de su vida. Señal 4. Sueños vívidos y lúcidos. Los sueños vívidos y lúcidos son una de las señales más impresionantes que experimentan aquellos que están en un camino especial. Son esos sueños que al despertar no puedes olvidar. Parecen tan reales, tan intensos, que es casi como si hubieras vivido otra vida dentro de ellos. Estos sueños no son simples proyecciones del subconsciente, son mensajes, guías, revelaciones que vienen directamente de Dios. Son experiencias que llevan una claridad única, una profundidad que nos hace sentir que hay algo mucho más grande detrás de ellos. Cuando uno experimenta estos sueños, es imposible ignorarlos. Se sienten como un susurro divino en el alma, un recordatorio de que el propósito está ahí, de que hay algo importante que debemos entender y seguir. Un ejemplo poderoso de este tipo de sueños es el de José en la Biblia. José era un joven con una visión y un propósito especial, y Dios comenzó a revelarle parte de ese propósito a través de sus sueños. Sus sueños proféticos le mostraban un futuro donde tendría un papel esencial en la historia de su pueblo. En esos sueños, José veía su destino, aunque en ese momento no comprendía completamente el alcance de lo que estaba viendo. Estos sueños no solo fueron una revelación de lo que vendría, sino que también fueron una fuente de esperanza y fortaleza para él en los momentos difíciles que enfrentaría. Imagínense tener que pasar por la traición de sus hermanos, la esclavitud, la cárcel, y en medio de todo eso recordar esos sueños. Esos sueños le dieron la convicción de que Dios tenía un plan, de que su vida no era solo una serie de eventos al azar, sino que había un propósito divino guiando cada paso. El propósito de estos sueños es claro. Dios los usa como un canal de comunicación en tiempos de incertidumbre, en momentos donde necesitamos dirección o consuelo.
A través de ellos, Dios nos da paz, nos muestra sabiduría y nos ofrece revelaciones sobre lo que necesitamos saber. A veces, esos sueños son como un faro en la noche, dándonos claridad en medio de la oscuridad, mostrando el camino que debemos seguir o alertándonos de peligros que podríamos enfrentar. Son una forma en la que Dios extiende su mano hacia nosotros, recordándonos que no estamos solos, que Él tiene el control y que, aunque las circunstancias parezcan confusas, Él tiene un propósito y un plan. Cada sueño vívido es como una pieza de un rompecabezas que Dios nos va mostrando, una pieza que poco a poco revela el cuadro completo de su voluntad para nuestras vidas. Pero para entender verdaderamente el mensaje de estos sueños, es fundamental tener discernimiento. No todos los sueños son mensajes divinos. A veces nuestros propios pensamientos, temores o deseos pueden influir en ellos. Y es aquí donde los elegidos deben buscar la sabiduría para distinguir la voz de Dios de cualquier otra influencia. Este discernimiento se cultiva a través de la oración y la meditación en la palabra. Al pasar tiempo en comunión con Dios, el alma se sensibiliza a su voz, y esto permite interpretar los sueños con claridad. La oración abre el entendimiento, y la meditación en la palabra ofrece el contexto y la sabiduría para aplicar el mensaje de esos sueños en la vida diaria. Este discernimiento es una herramienta invaluable para aquellos que desean seguir el propósito de Dios, porque les permite caminar con seguridad, sabiendo que están interpretando correctamente la dirección que Él les está dando. Estos sueños no son solo experiencias fascinantes, son una responsabilidad. Dios no nos da estas revelaciones para que se queden en el olvido o para que sean vistas como simples curiosidades. Nos da estos sueños para que actúen como guías, para que tomen un lugar importante en nuestras vidas y para que podamos vivir conforme a su propósito. Cada vez que uno recibe un sueño vívido y lúcido, está recibiendo un regalo, una pieza de un plan mayor, algo que debe atesorar y aplicar con sabiduría. Señal 5. Favor con los hombres y con Dios. El favor con los hombres y con Dios es una de esas bendiciones que transforman el rumbo de la vida. Es algo que no se puede fabricar ni forzar. Es una manifestación de la gracia divina que se refleja en relaciones y oportunidades que aparecen cuando menos lo esperamos. Imagina que de repente las puertas comienzan a abrirse de forma inesperada, personas que no conocías se acercan a ayudarte y los caminos se despejan justo cuando pensabas que todo estaba bloqueado. Este favor no es solo buena suerte o casualidad, es un reflejo de una conexión profunda con Dios. Es como si Él extendiera su mano y pusiera delante de ti a las personas y oportunidades necesarias para avanzar en el propósito que tiene para tu vida. Este favor no solo se traduce en aceptación o respeto, sino en una gracia que toca todos los aspectos de la vida, permitiéndote caminar con una confianza y una paz que solo pueden venir de Dios. Un ejemplo claro de esto es la vida de José. Desde el momento en que fue vendido como esclavo y llegó a la casa de Potifar, comenzó a experimentar este favor. Aunque era un extranjero y un esclavo, José se ganó la confianza y el respeto de Potifar al punto de que le entregó el control de toda su casa. Esto no era solo por sus habilidades, aunque ciertamente José era talentoso y dedicado. Este favor era una manifestación de la presencia de Dios en su vida. Más adelante, incluso en prisión, José volvió a encontrar favor. El jefe de la prisión le confió a José el cuidado de los otros prisioneros y de todas las operaciones dentro de la cárcel. Este favor, en la vida de José, era un testimonio vivo de la gracia de Dios, un recordatorio de que, aunque las circunstancias parecieran adversas, Dios estaba con él y usaba cada situación para fortalecerlo y prepararlo para algo mayor. Este favor tiene una aplicación práctica muy profunda. No es simplemente un beneficio para sentirse bien o para facilitar las cosas. Es un recurso poderoso que permite que las personas clave lleguen en el momento adecuado.
Cada relación, cada puerta que se abre, tiene un propósito en el plan divino. Cuando el favor de Dios está en una persona, esa persona no camina sola. A lo largo del camino aparecen mentores, amigos, aliados y oportunidades que contribuyen a su crecimiento y a la realización de su propósito. Pero este favor no se debe tomar a la ligera. Exige una actitud de humildad y gratitud. Es un recordatorio constante de que todo lo que se tiene es una bendición que viene de Dios y que Él lo concede con un fin específico. Este favor se convierte en una herramienta para avanzar, para superar obstáculos y para impactar positivamente a otros en el camino. Sin embargo, este favor también trae consigo una gran responsabilidad. No es un simple beneficio personal o una ventaja para quien lo recibe. Al contrario, es una herramienta dada por Dios para abrir puertas estratégicas y conectar a las personas necesarias para cumplir su propósito. Cuando una persona experimenta este favor, tiene el deber de usarlo no solo para su propio beneficio, sino para el bien de los demás. Es una oportunidad de ser de bendición, de actuar con generosidad y de influir en otros de manera positiva. Este favor le da al elegido la capacidad de ayudar a otros, de guiar y de apoyar, y de ser un canal de bendición en cada lugar donde se encuentra. El favor con los hombres y con Dios es, en última instancia, una expresión del amor y de la gracia divina. Es un recordatorio constante de que aunque las dificultades puedan ser grandes, Dios está presente, proveyendo todo lo necesario para cumplir el propósito al que hemos sido llamados. Cuando este favor está presente, la vida adquiere un nuevo significado. Cada encuentro, cada oportunidad, cada éxito es una evidencia de la fidelidad de Dios, un testimonio de su poder y de su voluntad de acompañarnos en cada paso del camino. Este favor, entonces, no es un privilegio aislado, sino una responsabilidad que impulsa a vivir con integridad, con humildad y con una visión de servicio que va más allá de los intereses personales. Es la fuerza que nos permite impactar la vida de otros y contribuir a la realización de su plan divino en la tierra. Señal 6. Resiliencia. La resiliencia es esa fuerza misteriosa y profunda que te permite levantarte una y otra vez, incluso cuando sientes que has tocado fondo. No es una resistencia cualquiera, es una fortaleza interna que proviene de una fe inquebrantable en Dios. Es la capacidad de atravesar las tormentas de la vida, sabiendo que no importa cuán oscuro parezca el camino, Dios está ahí, guiando y fortaleciendo. Cuando hablamos de resiliencia en los elegidos, no se trata de simplemente soportar el dolor o de aguantar los golpes de la vida. Es levantarse cada vez con mayor fuerza, con mayor determinación y con una certeza absoluta de que cada prueba tiene un propósito. Es ese tipo de fortaleza que no depende de las circunstancias, sino de la confianza en que Dios está en control y que pase lo que pase, Él no abandona a quienes confían en su plan. Job es un ejemplo perfecto de esta resiliencia. Un hombre que lo tenía todo: familia, riqueza, salud y prestigio. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos perdió todo. Sus hijos, su salud, su prosperidad, todo fue quitado de su vida. Su dolor fue indescriptible, su sufrimiento parecía no tener fin. Y en medio de esa agonía, muchos se hubieran rendido, hubieran cuestionado a Dios o se hubieran apartado de Él. Pero no Job. A pesar de su sufrimiento, mantuvo su fe, se aferró a Dios con cada fibra de su ser. Aunque no entendía por qué estaba pasando por esa prueba tan difícil, no dejó que su fe flaqueara. Al final, su fidelidad fue recompensada. Dios lo restauró y lo bendijo de una manera que superó todo lo que había perdido. Job nos muestra que la resiliencia es posible cuando nuestra confianza está puesta en Dios y nos enseña que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza y propósito en medio del dolor. El propósito de la resiliencia es mucho más profundo que simplemente resistir los golpes de la vida.
Cada adversidad, cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para acercarse más a Dios y fortalecer la relación con Él. Cuando alguien experimenta resiliencia, su carácter es moldeado, su fe se profundiza y su espíritu se fortalece. Es en esas pruebas donde realmente conocemos quiénes somos y, sobre todo, quién es Dios en nuestras vidas. La resiliencia nos permite ver las dificultades no como castigos, sino como una especie de refinamiento, un proceso a través del cual Dios pule nuestras vidas, eliminando lo superficial y fortaleciendo lo esencial. Cada obstáculo que se supera es un paso más hacia una relación más íntima con Dios, un paso hacia una fe más sólida y una vida más alineada con su propósito. La resiliencia también tiene un impacto profundo en la comunidad. Cuando alguien demuestra esta capacidad de levantarse de cada caída, de resistir cada tormenta y de caminar con fe en medio de la adversidad, se convierte en un ejemplo vivo de la gracia y el poder de Dios. La resiliencia inspira. Cuando otros ven esa fortaleza, ese valor y esa fe inquebrantable, también se sienten fortalecidos. Los elegidos no solo sobreviven las adversidades, las superan de manera que glorifica a Dios y fortalece la fe de quienes los rodean. Cada prueba superada, cada vez que alguien demuestra resiliencia, es un testimonio que refleja el amor y la fidelidad de Dios. Un testimonio que dice a todos los que están pasando por dificultades que es posible levantarse, que es posible encontrar esperanza en medio del dolor. La resiliencia es más que una habilidad. Es una bendición, una manifestación de la fe en acción. Es un recordatorio constante de que no importa cuán fuerte sea la tormenta, siempre hay una luz, siempre hay una salida, siempre hay un propósito. Señal 7. Intuición y discernimiento. La intuición y el discernimiento espiritual son dones poderosos que Dios otorga a aquellos que están llamados a cumplir su propósito. No es una simple percepción superficial, es una capacidad profunda de comprender las cosas desde una perspectiva espiritual, de ver más allá de lo evidente, de captar la esencia de las personas y las situaciones. Es como un sentimiento que aparece en el corazón, una sensación clara que dirige los pasos hacia la voluntad de Dios, aunque a veces no podamos entenderla por completo en el momento. Este don permite que el elegido se mantenga en el camino correcto, alineado con los principios divinos, y también le da la capacidad de diferenciar entre lo que parece correcto y lo que realmente está en sintonía con la voluntad de Dios. Es una herramienta invaluable que guía, protege y fortalece. Uno de los ejemplos bíblicos más significativos de este tipo de discernimiento es el del rey Salomón. Dios le concedió sabiduría y discernimiento para gobernar con justicia, y esta sabiduría le permitió ver más allá de las apariencias. Salomón era capaz de comprender los corazones de las personas y de distinguir entre el bien y el mal. Esta sabiduría fue puesta a prueba en una ocasión, cuando dos mujeres reclamaban ser la madre de un mismo bebé. Sin evidencias claras, Salomón tuvo que apoyarse en su discernimiento para tomar una decisión justa. Al proponer dividir al niño en dos, él apeló al amor verdadero de la madre y pudo identificar quién realmente era. Esa decisión no solo resolvió el conflicto, sino que también demostró a todos la profundidad de la sabiduría de Salomón. Su discernimiento no se basaba en lo que veía, sino en lo que entendía espiritualmente, en esa conexión con la sabiduría de Dios que le permitía ver la verdad más allá de las palabras y los gestos. Este tipo de discernimiento tiene una aplicación espiritual profunda y práctica en la vida de los elegidos. No se trata solo de ver el mundo desde una perspectiva diferente, se trata de tomar decisiones correctas, de protegerse de influencias negativas y de acercarse a aquellos que Dios ha puesto en su camino para cumplir su propósito. Cuando una persona tiene discernimiento, puede identificar cuando algo no está alineado con los principios divinos, incluso si en la superficie parece bueno.
Este don permite distinguir entre lo que simplemente parece adecuado y lo que realmente está guiado por Dios. En un mundo lleno de engaños y apariencias, el discernimiento espiritual es una brújula que mantiene al elegido en el camino correcto, que le permite vivir de acuerdo con los principios divinos y actuar de una manera que honre a Dios en cada decisión y cada relación. Pero este don también implica una gran responsabilidad. El discernimiento no es solo una herramienta para beneficio personal, es un recurso que los elegidos deben usar para servir a los demás, para ofrecer guía y apoyo a aquellos que lo necesiten. Esta sabiduría divina está destinada a edificar, a fortalecer la comunidad de fe y a guiar a otros hacia la verdad. Aquellos que poseen este don están llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a ayudar a los demás a ver con claridad y a tomar decisiones que estén alineadas con el propósito de Dios. No es un privilegio para guardar en secreto, sino una habilidad para compartir con humildad y amor, para que otros también puedan caminar con seguridad en su fe. El discernimiento y la intuición espiritual entonces son dones que transforman la vida y fortalecen el espíritu. Son una manifestación de la conexión profunda con Dios, una forma de escuchar su voz en cada situación y de responder a su voluntad con certeza. Señal 8. Protección sobrenatural. La protección sobrenatural es una señal poderosa que acompaña a los elegidos. No es una coincidencia ni una casualidad. Es la mano de Dios interviniendo en situaciones donde el peligro o la dificultad son inminentes. Es como un escudo invisible, una fuerza que se manifiesta en momentos críticos para salvar, para proteger, para guiar. Esta protección especial se experimenta como algo milagroso, un recordatorio constante de que Dios está presente, activo y profundamente comprometido en la vida de aquellos que confían en Él. Cuando uno siente esta protección, es como si cada paso estuviera asegurado, como si una paz inexplicable cubriera hasta los momentos de mayor oscuridad. Los elegidos saben que, aunque enfrenten dificultades, no están solos. Hay una fuerza más grande que vela por ellos. Un ejemplo poderoso de esta intervención divina es la historia de Daniel en el foso de los leones. Daniel era un hombre justo, íntegro y fiel a Dios, y cuando fue lanzado al foso de los leones, estaba en una situación de peligro extremo, sin ninguna posibilidad humana de salir ileso. Pero Dios, en su infinito poder, cerró las bocas de los leones. No fue la habilidad de Daniel ni su propia fuerza lo que lo salvó. Fue la intervención directa de Dios. Ese milagro no solo salvó su vida, sino que mostró a todos los que lo rodeaban el poder y el propósito de Dios en su vida. La protección que Dios le otorgó a Daniel fue una declaración de su fidelidad, una prueba de que Él estaba con él y de que ningún peligro, por grande que fuera, podría alejarlo de su propósito. El propósito de esta protección divina no es simplemente evitar el sufrimiento o hacer la vida más fácil para los elegidos. Esta protección tiene un objetivo claro: asegurar que aquellos que están llamados a cumplir un propósito divino puedan seguir adelante con confianza y sin desviarse de su camino. Es un recordatorio constante de que Dios está activamente involucrado en sus vidas, de que Él es quien dirige cada paso y que ninguna amenaza, ninguna adversidad tiene el poder de detener su plan. Esta protección especial refuerza la certeza de que, sin importar las circunstancias, los elegidos están en las manos de Dios y su voluntad se cumplirá en ellos. La protección divina es, en esencia, una muestra del amor y la fidelidad de Dios hacia aquellos que han puesto su confianza en Él. En el plano espiritual, esta protección fortalece la fe de los elegidos. Saber que están bajo el cuidado de Dios, que incluso en las situaciones más difíciles, Él está allí, les da un valor y una seguridad inquebrantables. Esta fe, alimentada por la certeza de la protección divina, les permite avanzar sin temor, con la confianza de que, aunque no sepan lo que el futuro les depara, conocen a aquel que guía su camino.
La protección sobrenatural se convierte en una fuente de fortaleza, en un recordatorio de que Dios nunca abandona a los suyos y que su amor es una constante en cada momento. Este conocimiento les permite enfrentar los desafíos con una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo puede venir de la confianza en que Dios está en control. Pero con esta protección también viene una gran responsabilidad. Los elegidos están llamados a vivir con valentía y gratitud, reconociendo que su vida está en manos de Dios. Esta protección no es algo para tomar a la ligera ni para considerar como un privilegio sin consecuencias. Es un llamado a la fidelidad, a vivir de acuerdo con el propósito para el cual fueron llamados. Saber que están bajo el cuidado de Dios debería motivarlos a ser aún más fieles en su caminar, a vivir sin temor a los desafíos y a ser testimonios vivos del amor y la fidelidad de Dios. Esta protección es, en última instancia, una herramienta para impactar a otros, para mostrar a quienes los rodean que Dios cuida de los suyos y que su fidelidad es real y palpable. La protección sobrenatural de Dios es un recordatorio de que, aunque las pruebas y las dificultades sean inevitables, su amor es más fuerte y su propósito es inquebrantable. Espero que hayas encontrado inspiración en estas experiencias únicas que solo les pasan a los elegidos de Dios. Ahora quiero invitarte a que, antes de salir del video, dejes en los comentarios una muestra de gratitud. Escribe: «Gracias, Dios mío, por todo lo que me das cada día», o comparte tus propias palabras de agradecimiento. Vamos a crear un espacio lleno de gratitud y reconocimiento a todo lo que Él hace por nosotros cada día. Y si este video te ha ayudado, no olvides darle like, suscribirte para más contenido y compartirlo con quienes también necesitan recordar el amor y la protección que Dios nos brinda. Nos vemos en el próximo video.